Damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Quería seguir escuchando esa canción. Damos honor a ti, Señor. Damos honor solo a ti, Rey de Reyes, admirable, eres nuestro Salvador. Soberano, sublime, eres nuestro Salvador. Ahí se me olvida un poquito la letra, pero estamos aquí nuevamente. Saludos, bienvenidos a esto que es leer la Biblia en comunidad. Hemos estado ausentes un par de semanas. Gracias a todos por estar orando por nosotros, por Katy, mi esposa, por los niños, por JJ, el mayor, y ahora a la pequeña Abby que se suma a la familia Jiménez. Gracias a Dios, estamos bien los cuatro, cansaditos como siempre, pero estamos bien. Así que es una gran bendición el poder decir que Dios es bueno y que nos mantiene en la palma de su mano. Estamos leyendo en la quinta semana, estamos leyendo el libro de Jeremías. Y en este libro estamos juntos viendo a ese profeta que es llamado el profeta llorón, o el que se lamentaba mucho, el que lloraba bastante. Vamos a hablar un poquito acerca de eso. Estamos en la segunda parte. La anterior semana leímos hasta el capítulo 25 y esta semana ya hemos comenzado el lunes desde el 25 y llegamos hasta el final del libro. En el capítulo 25 vemos cómo comienza un poquito a hacer el resumen de los temas que Dios le da a Jeremías para hablar. Jeremías tenía un propósito, y ese propósito era hablar de las cosas que iban a suceder al pueblo de Israel y a las naciones alrededor de este pueblo. Es interesante saber y conocer que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Estábamos viendo en la prédica del domingo, viendo el inicio del capítulo de Jeremías, donde se habla acerca de un Dios llamando. Dice, yo te conocí desde antes de estar en el vientre de tu madre. Yo te conocí antes de que fueses engendrado. Yo sabía quién tú eras. Es interesante e increíble saber que Dios nos ha conocido antes, aún de que nosotros tengamos noción de existencia. Dios nos conoce. Pero no solo nos conoce. En el capítulo 1 dice, yo te conocí, yo te aparté. O sea, en otras palabras, yo te guardé, yo te reservé para algo mío, para algo preciso, para algo indicado. No sé ustedes, pero si a usted le gusta el fútbol, usted sabrá que en las épocas cuando termina los partidos regulares, cuando ya terminó la liga, están esperando para la siguiente liga, comienza una nueva liga, comienzan de cero, y en esa nueva liga
Antes de que la comiencen, empiezan a buscar gente. Dicen, necesitamos un arquero, necesitamos defensa, necesitamos un corredor por la línea izquierda, otro corredor por la línea derecha, necesitamos un delantero, un goleador. Y todas esas necesidades durante todo el recorrido de los partidos, uno se va dando cuenta de que necesita esta persona en particular. Y usted va buscando, si usted es el director técnico, es el coach de ese equipo, va a ir buscando y dice, necesitamos, tenemos buena defensa, pero el medio campo necesita un armador, necesitamos un centro delantero que empiece a generar jugadas para los goleadores. Usted va a buscar a esa persona. Y cuando encuentra a esa persona, la tiene en el banco de reserva y lo va viendo cómo está jugando para en el momento preciso meterlo al partido. No es que necesita un jugador donde sea y lo pone donde sea. No, no funciona así. Usted necesita un jugador específico y consigue ese jugador específico y lo tiene ahí hasta ese momento. Cuando está ocurriendo el partido, no entran los 15 o 16 jugadores, entran 11 en cancha. Y luego, después del segundo tiempo, cuando ve cómo están las jugadas, cuando ve quién está resolviendo el juego y quién no, hacen un cambio en un momento estratégico. Porque ese cambio va a generar nuevas jugadas y oportunidades para el plantel. Lo mismo Dios tiene en su banco de reserva, te tiene a ti como ese jugador especial y específico para hacer las tareas que tú necesitas hacer. Solamente tú las puedes hacer y Dios sabe eso y por eso te tiene en la lista de convocados. No te va a contratar para no hacerte jugar, te va a contratar para que juegues. Por eso es que te contrata cuando te conoce, pero no solo te conoce, te reserva para ese partido especial y luego de ese partido te envía al campo de juego. ¿Por qué? Porque quiere hacerte un llamado específico. Dios te conoce, Dios te reserva, te separa, Dios te hace un llamado. Y así es como funcionan las cosas de Dios. No es que simplemente tú vas a la iglesia porque sí, no es porque es bueno ir a la iglesia, no es porque toda la gente va a la iglesia que tú tienes que hacerlo también. Es que Dios tiene un plan específico para ti. Y es eso lo que está haciendo. En el libro de Jeremías vemos que Dios no está tratando con el pueblo todavía. Tiene que tratar con su ayudante, con su hijo, con su profeta primero. Y una vez que tiene listo ese profeta, empieza a hacer el llamado a todo un pueblo. Y así es como funciona la cosa. Así que ponte las pilas, que si el Señor te está llamando a ti, no va a comenzar a hacer su obra hasta que tú estés listo y estés preparado. Pero si tú dices, pero es que yo no estoy preparado, no tengo tiempo, no necesito ese trabajo extra. Tengo mucho por hacer, tengo hijos, tengo familia, tengo trabajo, tengo otro trabajo, tengo un trabajo los fines de semana, no tengo tiempo para Dios. Pues Dios está esperando a que tú le hagas la decisión. Y no importa que estés sumamente ocupado, el Señor quiere que tú le hagas la decisión. Él encontrará los tiempos necesarios. La disposición tiene que estar en ti para que luego el Señor vaya armando ese equipo. No importa que tengas todo el tiempo del mundo, pero si no hay la decisión en tu corazón, de nada sirve. Si tú no le dices al Señor, ahora Señor, ayúdame a hacer el trabajo tuyo, hasta ese momento Dios no se va a mover. Dios quiere moverse en tu vida y en la vida de todos los que te rodean, pero no lo va a hacer hasta que tú hagas esa decisión, hasta que tú le digas, Señor, entra en mi corazón, ayúdame a hacer esto. Algo muy interesante es, si tú piensas hacer un espacio para Dios, nunca lo vas a conseguir.
Generalmente esto ocurre, que los que no están trabajando para el Señor no reciben el llamado del Señor. Y los que sí están trabajando y no tienen tiempo para nada son los que son llamados a hacer más trabajo todavía. ¿Sabes cuál es la bendición de Dios para tu vida? El darte más trabajo. Así que no es excusa. No tienes excusa cuando tú dices, "Ah, cuando tenga un poco más de tiempo, cuando tenga los domingos libres, no, el tiempo es ahora. El tiempo es ahora. Para que tú digas, no importa lo ocupado que estés, pero si la decisión está en ti, el Señor ya sabe lo que tiene que hacer, pero necesita tu autorización, necesita tu permiso. Eres un caballero y no va a obligarte a hacer nada, sino te va a ayudar si tú así lo dispones. Así que, mira, esta historia de Jeremías es sumamente interesante, porque Dios está hablando con su hijo. Dios está hablando con su enviado especial, con su profeta. Y vemos un poquito de acerca, ¿no? Y en la primera semana vemos que la historia se resume, empieza llamando a Jeremías. Y dice que habló con él no una vez, habló varias veces. Le dio palabra de Dios, su palabra segura, verdadera, poderosa, varias veces. Dios se revela a su gente, a sus hijos, a su pueblo. Cuando tú estás dispuesto a buscar de Él, vas a encontrarlo. Dice, pedir y se os dará, buscad y hallaréis, tocad a la puerta y se os abrirá. Muchas veces nosotros hemos escuchado ese refrán que dice, guau, guau, o el bebé que no llora, no toma lechita, no mama. Pues precisamente es eso, que solamente aquellos que busquen de Dios van a encontrar de Dios. Si tú estás sentado en tus laureles y no estás buscando del Señor, no pienses encontrarlo. Necesitas buscarlo en oración, en la lectura de su palabra. Necesitas buscarlo en cada momento, en cada lugar. Dios quiere hacer algo grande contigo, quiere revelar su palabra a ti, pero necesitas tú buscar de Él. Llama a Jeremías. Y en Jeremías le da la palabra. Va a venir castigo a su pueblo. No es una tarea fácil, no es para nada fácil. Muchos dirán, yo quiero ser profeta del Señor. Profeta del Señor. El Señor habla por mí. Y nos llenamos la boca. Nos enorgullecemos, nos llenamos de amor propio. Y decimos, wow, qué grande que soy. Gracias a mí esta gente recibe de Dios. Yo soy un Jeremías que hablo la palabra de Dios. Y nos gusta decir esas cosas. Pero ¿sabes qué? Cuando el mensaje no es tan positivo, cuando el mensaje no es tan obvio, ahí es más difícil ser un mensajero del Señor. Cuando el mensaje es, va a venir castigo, arrepiéntanse, 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 y la gente no se arrepiente, Dios dice, muy bien, hemos intentado muchas veces, no vino ese arrepentimiento, tiene que venir castigo, porque la paga del pecado es castigo, es muerte. Y el Señor te dice, aunque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas, pero las consecuencias del pecado están ahí y tienes que pasarlas, tienes que salir adelante. El Señor está hablando contigo en este momento y te dice, ven, necesito que tú hables, que des un mensaje. Pero si el mensaje es duro, cruel, mucha gente dice, no, denle ese mensaje al pastor, que el pastor hable. Para eso se le paga, para eso es pastor. Pero muchas veces el Señor nos está llamando a nosotros para que demos esa palabra, que muchas veces es palabra dura, pero la gente necesita escucharla.
Si saltamos al capítulo 25, en Jeremías, vamos a ver que más o menos en los primeros versículos se hace un resumen de lo que está pasando en esa época. Un resumen en cuanto a la idolatría de Judá. Un resumen en cuanto a que viene la condena, el juicio de Dios. Y ese juicio iba a radicar en el exilio a Babilonia. Iba a venir otra nación que los iba a tomar como sus rehenes, como sus esclavos, y los iba a sacar del lugar donde estaban ustedes, del lugar donde llamaban casa. Juicio para ustedes y para las otras naciones. El juicio iba a venir de parte de una nación inconversa. El juicio iba a venir de parte de un pueblo que no conocía de Dios. Es más, eran idólatras, conocían muchos otros dioses falsos. Pero Dios los entrega a su pueblo, a ellos, por causa de que ellos buscaron ese mal, por causa de que ellos rechazaron a Dios. Y dice, el juicio viene sobre ustedes. Y viene la conquista de Babilonia sobre ustedes. Y ustedes van a perder en esto. 70 años en el exilio. 70 años exiliados. Imagínense el lugar que tú llamas casa. El lugar donde tú llamas escuela. Ya no puedes ir a la misma escuela. Y cuando nos mudamos a otro lugar, a otro vecindario, nuestros niños lloran porque se van a cambiar de escuela. Imagínense si son arrebatados, si son obligados a no ir más a la escuela. Ahora tienen que trabajar de sol a sol. Ahora tu vida y tu libertad ya no sirven. Son esclavos de otra nación. Por 70 años, imagínate eso. Tus hijos ya no pueden correr libremente en el patio de tu casa. Ahora tienen que servir a otros. Se pierde su niñez, su juventud, por causa de nuestro pecado. Y eso es lo que está diciendo en el versículo 25, en el capítulo 25 de Jeremías. Dice 70 años de cautiverio. Este es el mensaje del Señor para todo el pueblo de Judá. Le vino a Jeremías durante el 4º año del reinado de Joacim sobre Judá. Este fue el año en que el rey Nabucodonosor de Babilonia comenzó a reinar. Jeremías el profeta le dijo a todo el pueblo de Judá y de Jerusalén, durante los últimos 23 años, desde el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta ahora, el Señor me ha estado dando sus mensajes durante 23 años, largos años. Jeremías estuvo hablando, intercediendo, llorando por esta nación. Yo se los he comunicado, dice Jeremías, con toda fidelidad, pero ustedes no me han querido escuchar. Una y otra vez el Señor les ha enviado a sus siervos, los profetas, pero ustedes no escucharon ni prestaron atención. Todas las veces el mensaje fue, apártense de su mal camino y de sus malas acciones. Solo entonces los dejaré vivir en esta tierra que el Señor les dio a ustedes y a sus antepasados para siempre. No provoquen mi enojo, dice el Señor, al rendir culto a ídolos que ustedes hicieron con sus propias manos. Entonces no les haré ningún daño. Si ustedes no siguen a estos dioses, no les daré daño. Pero ustedes no querían escucharme, dice el Señor. Me pusieron furioso al rendir culto a ídolos hechos con sus propias manos y trajeron sobre ustedes todos los desastres que ahora sufren. Ahora el Señor de los ejércitos celestiales dice, como ustedes no me han escuchado, reuniré a todos los ejércitos del norte bajo el mando de Nabucodonosor, rey de Babilonia, a quien nombre mi representante, a quien nombré mi representante. Los traeré contra esta tierra,
contra su gente y contra las naciones vecinas. A ustedes los destruiré por completo y los convertiré en objeto de horror, desprecio y ruina para siempre. Quitaré de ustedes la risa y las canciones alegres. No se oirán más las voces felices de los novios ni de las novias. Las piedras del molino se acallarán y las luces de las casas se apagarán. Toda la tierra se convertirá en una desolada casa, baldía. Israel y las naciones vecinas servirán al rey de Babilonia por 70 años. Entonces, después de que hayan pasado los 70 años de cautiverio, castigaré al rey de Babilonia y a su pueblo por sus pecados, dice el Señor. Haré del país de los babilonios una tierra baldía para siempre. Traeré sobre ellos todos los terrores que prometí en este libro, todos los castigos contra las naciones anunciados por Jeremías. Muchas naciones y grandes reyes esclavizarán a los babilonios, así como ellos esclavizaron a mi pueblo. Los castigaré en proporción al sufrimiento que ocasionaron a mi pueblo, dice el Señor. Palabras muy duras. Pero un momento, ¿no hay otra oportunidad, Señor? Un momento, ¿no hay una nueva manera de hacer las cosas? ¿Qué no tú no das segundas oportunidades? ¿Acaso tú no nos das una nueva oportunidad? Y el Señor dice, por 23 años he estado esperando. Por 23 años he estado mandando mis siervos. He estado mandando a mis hijos, a mis profetas, para que hablen mi palabra y para que les digan una y otra y otra y otra y otra, por 23 años. Toda una vida. Quizá generaciones pasaron escuchando este mensaje, pero no vieron el castigo y dijeron, no, eso es mentira, eso no va a venir. Muchos de nosotros decimos, no, Dios es bueno, no hace mal a nadie. Él es todo amor. Sí, Él es amor, pero también Él es justo. Y Él dice, si ustedes no se arrepienten, vendrá castigo sobre ustedes. Y eso es lo que habla en los siguientes capítulos en Jeremías. Vemos que desde todo el libro de Jeremías, desde los versículos, desde los capítulos 25 hacia adelante, hasta el capítulo 52, Dios es Dios de segundas oportunidades. Dios da no segundas oportunidades, terceras, cuartas, quintas, decimoprimeras oportunidades. Él te la va a seguir dando. Si hay arrepentimiento genuino en tu vida, te la va a seguir dando. Pero si tú simplemente decides no seguir al Señor, no esperes que la bendición de Dios esté contigo, sabiendo que Dios necesita saldar una cuenta, sabiendo que el pecado que arrastramos trae consecuencias que nosotros necesitamos pagar. Dios te dice, no cometas pecado por eso. El pecado no es el gozar de las pasiones de este mundo, el vivir la vida, una vida loca, desenfrenada en este mundo solamente. Es pagar las consecuencias de un pecado cometido. Cubrir, como todo adulto, es pagar las consecuencias de nuestras malas decisiones. Y el Señor quiere librarte de esas malas decisiones, de esa consecuencia fatal, funesta, aislándote del pecado. Por eso dice, yo te llamé, yo te conocí y te aparté, te separé para que seas diferente. El Señor quiere que escuches ese mensaje. Es muy difícil dar un mensaje así doloroso, donde no se ve mucha esperanza. Pero aún en el castigo del Señor, en el juicio del Señor sobre el pecado, no, recuerda, no es sobre la persona, es sobre el pecado. Y donde está el pecado, pues ahí llega el castigo del Señor. Lastimosamente, cuando pecamos, estamos más cerca del pecado y del castigo del Señor que apartados de Él. Pero no importa, dice el Señor, aun cuando
ocurra ese cumplimiento de esa consecuencia pecaminosa. Luego de que hayas pagado por eso, dice, vendrá sobre ti años mejores y yo estaré contigo, no solo después del pecado, después de pagar la consecuencia, pero y estaré contigo caminando para salir adelante, pagando esa deuda. Es más, dice, yo pagaré esa deuda. Si te arrepientes con el Señor, de verdad te arrepientes, el Señor paga tu deuda. Ya no necesitas morir para pagar tu deuda. Ahora el Señor muere por ti, da su vida por ti. Eso es lo que Él hizo en la cruz. En la cruz Él dio su vida para que tú puedas tener vida. Y ese es el mensaje transformador de Jeremías y de todos los profetas, que aun cuando hay castigo, aun cuando hay malos tiempos, momentos difíciles, tiempos de escasez, tiempos de esclavitud, tiempos de ser quitados de nuestra tierra, aún en esos momentos, el perdón y la bendición de Dios pueden estar contigo si te arrepientes. Si tú sinceramente le dices, Señor, quiero ser diferente. Y ese es el mensaje poderoso de los profetas, muchas veces mal entendidos. ¿Y por qué Jeremías era un profeta llorón? Porque precisamente por más de 23 años Jeremías estuvo intercediendo, llorando, derramando lágrimas por ese pueblo que no se arrepentía. Quizá hoy día tú estás derramando lágrimas por un hijo descarriado, por un familiar que no quiere aceptar a Dios. Pero no importa que hayan pasado varios días, varios meses o varios años. Tú continúa derramando lágrimas, aunque te digan tú eres un llorón. Porque cuando tú derramas lágrimas e intercedes por esa persona, estás ayudando a que esa persona se reconcilie con el mejor ayudador, con la medicina mejor, con aquel que va a darte vida, que va a resucitar a esa persona de entre los muertos, porque estábamos muertos al pecado, pero cuando recibimos a Jesucristo, nos levanta a vida eterna. Así que lo importante en todo esto podemos ver es el poder arrepentirse, el poder decir al Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Señor, entra en mi vida, transfórmame, perdóname por haberte fallado. Quiero volver a los caminos antiguos. Quiero seguirte, Señor. Me arrepiento. Perdóname, Señor. Líbrame del castigo, del pecado. Haz esa oración. Arrepiéntate y sigue adelante. Jeremías tiene ese mensaje para ti. Continúa leyendo estos últimos capítulos en Jeremías. Son de mucha bendición. Si estás medio que no muy motivado a leerlos, continúa haciéndolo. Que la bendición está en buscar del Señor. Y muchas veces es difícil encontrarlo en su palabra, en libros difíciles de entender. Pero el Señor nos promete que se va a revelar para todo aquel que le busque. Así que busca de Dios, enamórate de Él y Él estará contigo. Damos honor a Él. Te esperamos el domingo en nuestro servicio, en el servicio dominical, a las 3:30. Que Dios te bendiga. Hasta entonces.
Damos honor a ti, damos honor a ti, creador